Bienvenidos, queridos hermanos. Es una alegría poder compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy. Hoy el Señor nos dice: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Crean en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 7 al 14, el Señor nos invita a vivir el Evangelio el día de hoy. En su gran misericordia, hermanos, nos ponemos en la presencia del Señor para escuchar su palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre de tu consuelo. Y a ti, Mamita María, te pedimos tu intercesión ante Dios Padre Todopoderoso y tu Hijo amado, que nos ayudes a caminar siempre en busca de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 7 al 14. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conocen. Felipe, el que me vea a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en Él, Padre, y que el Padre está en mí? Cuando les enseñó esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Crean esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. También haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra del Señor nos invita, como en Mateo 4:4 en adelante, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy el Evangelio de San Juan nos invita a que tengamos fe, que creamos en el Señor. Pero a muchos nos pasa como a Felipe. En el versículo 8 del Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice, capítulo 14, versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. A veces queremos ver al Padre. A veces nuestra fe nos hace que el Señor no nos escuche, y pensamos que debemos de ir más allá. Pero en su gran misericordia del Señor, dice
Felipe. Hace tanto tiempo que estoy con usted. ¿Hace cuánto tiempo estamos dentro de la iglesia? ¿Hace cuánto tiempo tuvimos un encuentro con el Señor? Y aún no lo conocemos. Y aún vivimos alejados de Él e ignorando las enseñanzas y lo que Él nos pide hacer sus servidores. A ser caritativos con el hermano, con el prójimo. ¿Hace cuánto tiempo que hicimos la primera comunión y ya nunca más volvimos a misa? ¿Hace cuánto tiempo que recibimos el Espíritu Santo a través de la confirmación y no volvimos a misa? ¿Hace cuánto tiempo que fuimos a misa? ¿Hace cuánto tiempo que vivimos en unión libre y no hemos celebrado el sacramento del matrimonio? ¿Hace cuánto? Y el Señor dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes? Y por eso el Señor, Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Muchos crecimos escuchando que debemos de, si nacimos en la iglesia católica, y desde pequeño hemos escuchado que hay que bautizar a los hijos, y no los hemos bautizado. Y dice el Señor, ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes? Y todavía no me conoces. ¿Cuántos hermanos hoy predican la palabra del Señor y enseñan erróneamente? Dicen conocer al Señor, pero el Señor les dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen? ¿Por qué le andan gritando al mundo que Dios no tiene iglesia? Que no hay que bautizar a los niños, que no hay que hacer la primera comunión, ni hay que confesarte. Pero el Señor sigue siendo claro en su palabra y nos dice, aún no me conoces. Porque no hemos comprendido lo que dice el Señor. ¿Hace cuánto tiempo? Está el Señor con nosotros. ¿Por qué nosotros no hemos querido conocerlo? Nos dice el Señor que si nosotros queremos conocer al Señor, entonces se cumplirá lo que dice Juan 17:21, que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que seamos uno, para que solo haya una sola iglesia, que es la católica, la que debía, donde todos los hermanos deberían participar. ¿Qué hacen en otras sectas que no son de Dios, que no es de la iglesia que Cristo fundó? Por eso dice el Señor, ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes y aún no me conocen? ¿Por qué se están yendo a otra secta y no permanecen en la verdadera iglesia? Porque no hemos conocido lo que el Señor nos enseña. Porque nos hemos dejado engañar por hombres. Si el Señor hoy nos invita a vivir. Porque muchos hermanos se han apartado de la iglesia, se han olvidado de ella.
porque abandonaron la iglesia, porque no conocen al Señor, aunque crean en Él. Porque no queremos aprender las Escrituras. Y por eso viene cualquier tonto y nos dice y nos inventa y sí le creemos. Pero el Señor dice, allá en Hechos capítulo 13, versículo 44, el sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo. Porque Pablo ya predicaba el Evangelio, ya se había convertido. Que les habló largamente. A veces hay hermanos que predican. Y leen la palabra de Dios. Y cuando sienten, empiezan a hablar de otras cosas. ¿Y la palabra de Dios? No. Porque para muchos hermanos prefieren cuentos, compartir pensamientos de alguien o libros, que compartir la palabra de Dios. ¿Es que acaso tú como predicador no la estás viviendo? ¿Por qué te apuras en compartir la palabra de Dios? ¿Por qué tú y yo no estamos dispuestos a escuchar al Señor? Largamente, pero muchas veces no acudimos a misa. Muchas veces no nos acercamos a una hora santa, a un rosario, por trabajo, porque estamos ocupados. Porque no queremos estudiar la palabra del Señor. Queremos vivir alejado del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío. Cuando se predica la palabra de Dios, cuando alguien viene y nos explica la palabra de Dios, hay hermanos que se molestan y que no quieren escuchar la palabra de Dios. Porque su soberbia quieren ser siempre ellos, los únicos, los que saben. ¿No pasa eso con los falsos pastores protestantes? Empiezan ahí a gritar y a brincar y a alegar. Y la palabra de Dios no. Y si enseñan, enseñan mal. Y si en la iglesia católica no nos la explican. Por eso hoy es tiempo que tú y yo nos formemos para que podamos compartir la palabra del Señor, con su palabra, con las sagradas escrituras. Y no le pongamos caso a esos hermanos que se molestan. Puede que en tu familia se lleguen a molestar porque tú lo hagas. Puede que en tu parroquia a la que tú asistes hayan hermanos que se molesten porque tú lo hagas. Puede que en el trabajo se molesten porque hoy tú la compartes. Y dice el Señor. Y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. ¿No le ha pasado que le dicen a usted ya parece sacerdote, ya parece monja? Porque predica, anuncia el pecado. Y debe de denunciar anuncia el evangelio y debe de denunciar el pecado. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Por eso usted, hermano, no debe de tener miedo. Y debía de tener ese coraje para predicar el evangelio. Aunque lo quieran callar, usted siga. Aunque nadie lo escuche, usted siga. Por eso, 1 Timoteo 4:1 nos dice claramente. Es 2 Timoteo 4:1. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos,
que ha de venir a reinar, y te digo, predica la palabra insistentemente. La palabra, no cuentos, no chistes, no anécdotas, sino la palabra del Señor. Pero si tú no has leído el libro, dice allá en Ezequiel 3:1 en adelante, que para poder predicar tú tienes que comerte el libro, estudiar, conocer las Escrituras, para que mañana vayas a alimentar al rebaño del Señor. Insistentemente, a tiempo y a destiempo. Lo escuchen a uno o no lo escuchen, pero debemos de hacerlo. Rebatiendo, reprendiendo y aconsejando. Ese es nuestro trabajo. Rebatir, explicarles, enseñándoles en el error que están, en el error que nosotros estamos. Y entonces vamos a ir rectificando nuestra vida. Y podremos aconsejar. Siempre con paciencia, no peleando. No necesita pelear para usted estar ahí sirviéndole al Señor. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Y hoy estamos en ese tiempo. ¿No ve que hoy dicen, la Eucaristía es un símbolo? ¿No los ha escuchado? La Virgen es una prostituta. Que Dios no quiere que se confiese. Que no bautice a los niños. No se case. No hay muchos hombres que salen ahí gritando y enseñando doctrinas diabólicas de hombres. Y el Señor dice que todo esto ha llegado a pasar porque no han soportado la sana doctrina, lo que nos corrige, los que nos lleva y nos dará la vida eterna mañana, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, donde los traten bien, donde haya un cafecito, donde haya risas, donde griten, donde salten y donde se sientan ya salvos. ¿No ha visto muchos hermanos que se han ido con ellos? ¿Por qué? Hábiles en captar su atención por no leer las Escrituras. Por eso se han ido. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. ¿No los ha oído? El Señor es tan sencillo en enseñarnos. Humildemente nos ha enseñado. ¿Por qué nosotros no queremos leer las Escrituras? Y para nosotros que permanecemos aún en la iglesia de que Cristo fundó, entonces dice el Señor, por eso debes estar siempre alerta, despiertos, prepararnos, supera las dificultades. Tenemos que superar toda dificultad de enfermedad, de malos tratos, de envidia, a como nos traten. Y dice el Señor, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. Debemos de hacerlo bien, a través de la oración, a través de la visita al Santísimo, a través de tomar la Santa Comunión y a través de la confesión. Así es como debe de vivir realmente un predicador, uno que quiere enseñar. Es que se le ha olvidado que se nos va a pedir cuentas el día que nos muramos. Por eso, allá en Hechos 13:47, el Señor nos vuelve a decir, el mismo Señor nos dio la orden. Fíjese que es una orden para todos. ¿Recuerdan San Marcos 16:15? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque hemos ignorado esas palabras. Y el Señor dice, el mismo Señor nos dio la orden. Te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. ¿Por qué no lo hacemos, hermanos?
Si nosotros hoy que vamos a misa, que pertenecemos a un grupo, que somos lectores, que somos ministros extraordinarios, que guiamos un grupo, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no queremos ser esa luz si el Señor nos ha puesto? Hoy nos hemos dejado llevar por el evangelio de la prosperidad, pero el evangelio de Cristo, la verdad, la hemos olvidado. Por eso el Señor dice así. Si no, vea lo que dice primera de Timoteo 4:2, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen a la verdad. ¿No es eso lo que nos está pidiendo al Señor a nosotros? Como verdaderos discípulos de Él. Y por eso en el 48 dice, los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Por eso cuando podemos hablar del Señor y corregir a otros hermanos, se alegran, llega la luz y vuelven a nuestro Señor Jesucristo, a la única y verdadera Iglesia católica. Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. ¿No es eso lo que queremos, vida eterna? Pues tenemos que trabajar duro, luchar hasta donde podamos. Y dice el Señor, con esto la palabra de Dios empezó a difundirse en toda la región, si nosotros la predicamos. Pero si nosotros no lo hacemos, como creyentes, como discípulos del Señor, se nos pedirá cuentas también. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo. No se preocupen que los persigan, eso tiene que suceder. Para que el que lo persiga, lo critique, lo calumnie, el Señor se lo ha puesto ahí para que usted se santifique, para que podamos alcanzar vida eterna, para ver si tenemos paciencia. Pablo y Bernabé, hasta que los echaron de su territorio. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. ¿Que no lo quiere escuchar? Pues no lo va a escuchar. Siga su camino, siga evangelizando, sigamos evangelizando. Dejaba a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Es lo que tenemos que hacer. Dejar a esos hermanos animados a que vivan su fe, que permanezcan en su fe. Por eso el Señor nos vuelve a decir en 2 de Timoteo 4:1, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo y aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Por eso es importante que nos preparemos para que nuestros hermanos vayan conociendo la verdad. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Y por eso hoy hay muchas sectas. En cualquier lugar usted ve iglesia de Dios. Pero para el que conoce, sabe que son sectas, que están en contra de Dios. Y por eso muchos hermanos cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Hoy esto el Señor nos lo enseña a nosotros. Por eso el Señor hoy nos está invitando que debemos de estar siempre alerta. Por eso debes estar siempre alerta. Tenemos que estar despiertos, ir conociendo nuestra fe. ¿No recuerda allá
A ver si es Marcos 6:14. San Marcos 6:14. El Señor dice, primeramente Dios la encuentro. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. También los que tienen poder quieren escuchar a Dios. Pero por tener poder olvidan al Señor. Porque prefieren tener poder que escuchar lo que nos enseña el Señor. Por eso nosotros debemos de ir predicando el Evangelio del Señor para que algún día, si es la voluntad del Señor, ellos lo escuchen y se conviertan. Y no piensen en el poder que mañana se les acabará, sino más bien que busquen al Señor para que el Señor los vea con agrado. Porque nuestra vida debe de ser así. Como Zaqueo. ¿No recuerdas Zaqueo? Allá en Lucas 19:3, quería ver a Jesús, pero no lo conseguía en medio de mucha gente. Por los apuros de la vida, no miramos a Cristo, por la preocupación de lo material, y rechazamos la fe. Pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Por eso debemos de buscar donde nos compartan la palabra de Dios para poder conocer al Señor. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, a Jesús le llamó la atención ver a ese hombre, a Zaqueo, en aquel árbol. Que Jesús levantó la mirada y lo vio. Y le dijo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Cuando nos explican la palabra de Dios, cuando nos la enseñan, entonces conocemos al Señor y nos acercamos a Él y lo buscamos en la única y verdadera Iglesia católica. Queridos hermanos, yo te agradezco por permitirme compartir la palabra del Señor contigo. Que el Señor, que es todopoderoso y misericordioso, nos guarde y que nos haga siempre ser como Zaqueo. Subirnos para verlo y luego bajar rápidamente para seguirlo, para que el Señor habite en nosotros. Te damos gracias, Señor, por este santo evangelio del día de hoy. Te pedimos que nos ayudes y nos acompañes para que cada día podamos conocerte, Señor, como tus verdaderos discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.